Muy bien, jóvenes. Buenos días nuevamente con todos. Chicos de repaso, chicos postulantes a la Universidad de San Marcos. Les saluda Juan Yucra, como todos los martes, para repasar un poco más de la historia universal. El día de hoy, como pueden ver, nos toca repasar el siglo XIX, la historia del mundo en el siglo XIX. Y aquí hay mucho que repasar, desde la época de la Restauración, es decir, después de la caída del Imperio Napoleónico, hasta pues la época del imperialismo. Muy bien, pero antes hay algo pendiente. Ya saben que antes de empezar con el tema, hay algo pendiente. Están las preguntas domiciliarias de la clase pasada. Ujú. Aquí en pantalla está el material que desarrollamos la semana anterior, las revoluciones burguesas. Esto lo hemos visto, ustedes lo tienen. Vamos a la parte final. Aquí están las preguntas domiciliarias, muchachos. Aquí está. Muy bien, entonces con su ayuda vamos a resolver estas 5 preguntitas del tema anterior, ¿no? Como para recordar y que no se nos olvide, ¿no? Estos temas. Muy bien, entonces avanzamos. Ahí está. ¿Ah? Vayan colocando sus respuestas en el chat. Si quieren, pues, por el micrófono. Muy bien. En la pregunta 1 nos hablan de un crítico considerado el más mordaz del antiguo régimen. ¿Mm? Esto recuerdo que fue una vieja pregunta de la Universidad de San Marcos. ¿A quién se le consideró el crítico más mordaz contra el antiguo régimen? Recordamos que antiguo régimen es aquella situación política, económica, social que caracterizó a Europa antes de la Revolución Francesa. El absolutismo, el feudalismo fundamentalmente. Muy bien, dice que fue el gran demoledor de la estructura tradicional de Europa, fue encerrado 2 veces en la Bastilla, publicó cierta obra en la que exponía la teoría de Locke, recuerdan este filósofo inglés, y va a presentar su admiración por el régimen liberal inglés. Recuerda que en Inglaterra no había una monarquía absoluta, sino una monarquía parlamentaria. Así que este filósofo que nos preguntan fue un admirador del régimen inglés, va a buscar que este régimen se traslade a Francia, que en ese entonces era todavía una monarquía absoluta. ¿A quién se está refiriendo con esto? ¿Cuáles son sus respuestas, chicos? Montesquieu, Pierre, Rousseau. Disculpen mi manera de pronunciar estos nombres. A ver, primer valiente. Ah, Castro Carla nos dice, ah, nos dice que fue Voltaire o Voltaire. Y sí, a Voltaire o Voltaire se le considera el crítico más mordaz contra el antiguo régimen. Así que tenemos 2 opciones, la B o la D, dedo. Pues, a ver, si recordamos la obra El contrato social, esta obra fue de Rousseau, en el cual va a defender el principio de la soberanía popular. Así que el contrato social, no, esto no corresponde con Voltaire, ¿ya? En cambio, cartas inglesas o cartas sobre los ingleses o cartas filosóficas es como se le conoce a la obra principal sobre las ideas políticas de este filósofo Voltaire. Así que nos quedamos en la pregunta 1 con dedo, ¿ya? Dedo. Muy bien. ¿Y quién fue el autor de El espíritu de las leyes? Donde se defiende el principio de la separación de poderes. Fue, claro, Montesquieu, muy bien. Así es.
Ahí está. ¿Ya? Así que no olvidarnos sobre estos personajes que han sido motivos de pregunta ya no hace mucho en el examen de admisión. Listo. Pasamos a la siguiente. A ver, en 1773, en Massachusetts, que era una de las 13 colonias inglesas en América del Norte, la fecha nos indica que aún no se ha producido la independencia de las 13 colonias, ya que esta fue declarada en 1776. Un grupo de colonos, de habitantes de las 13 colonias, disfrazados de indios, arrojaron al mar, perdón, una carga de té de 3 buques británicos. Muy bien. ¿A qué hecho se está refiriendo la pregunta 2? De que esto fue un precedente para la guerra de independencia de los Estados Unidos. A ver, allá ahora sí están participando. Vargas, Ángelo y Aymar nos dicen que la respuesta es la A. En efecto, la respuesta es la A. Muy bien, chicos. Así se refieren al motín de Boston. Cuando un grupo de colonos, de blancos, ¿no?, norteamericanos, disfrazados de indígenas, arrojaron el té al mar del puerto de Boston, que justamente queda en Massachusetts. Y la fecha corresponde también, el motín de Boston. Ahora, no vayan a confundir el motín de Boston, que estamos viendo ahora, con la masacre de Boston que vimos el domingo en el seminario. ¿Sí? La masacre de Boston ocurrió 3 años antes, en el mismo lugar, ¿no?, en Boston, donde pues se produjo el asesinato de 5 colonos por parte de soldados ingleses. Ya, pero todo esto debido pues al rechazo de los habitantes de las 13 colonias a los impuestos que Inglaterra les había eh, obligado a pagar sin consultarles, sin que ellos tengan representantes en el Parlamento. Muy bien, entonces era para recordar un poquito sobre cómo empezó la guerra de independencia de los Estados Unidos. La 3. A ver, todo esto lo hemos estudiado ya la semana pasada, lo hemos repasado, ustedes, ¿no?, juntos. A ver, en la 3 mencionan a la locomotora de vapor. Claro, así es, correcto, Kevin. Muy bien, entonces nos explican cómo funciona la locomotora de vapor. Ujú. Ah, ya, pero no nos interesan mucho los pistones, la evolución, esas cosas. Lo que nos están preguntando en sí es que este invento fue un factor que impulsó la difusión de la revolución industrial, en efecto, basado en el campo de la. Allá recordamos que la revolución industrial fue un conjunto de transformaciones que se dio en diferentes ámbitos, ¿ya? En diferentes campos. Estamos hablando, ¿no?, de la industria textil, las comunicaciones, el transporte, tanto terrestre como marítimo, ¿no?, etcétera. Entonces, este invento, la locomotora de vapor, pues entonces va a impulsar la difusión de la revolución industrial. ¿En qué campo? Pues lo que me están señalando ustedes, chicos, es, hay debate en las claves. Han puesto ya, la A, la B, la C y, y también dudas. A ver, si menciona la locomotora, ya, pues no se refiere a la industria del transporte, porque ahora el traslado de las mercancías y de las personas va a ser más rápido en comparación a cuando usábamos pues carretas con caballos. Ajá. Así que la industria del transporte va a cobrar desarrollo pues a partir de este invento. Están hablando de la locomotora de vapor. En cambio, si colocaran un textil de vapor, es decir, una máquina
de tejer o de hilar a vapor, entonces tendríamos que hablar de la industria textil, ¿no? Nos están hablando de la locomotora de vapor. Igual si fuera el barco de vapor, también la industria del transporte. ¿Ya? Entonces, por ahí va la pregunta. Correcto, la C, Sebastián. Muy bien. ¿Y a quién se le atribuye la invención de la locomotora de vapor? ¿De vapor? ¿A quién? ¿A Fulton? ¿A Stevenson? ¿A Watt? La locomotora de vapor. Pues a Fulton, correcto. Así es. Perdón, a Fulton, ya no, Robert Fulton es del barco de vapor. Ya, disculpen, me emocioné porque están participando. La locomotora de vapor o el ferrocarril a vapor, pues a George Stephenson. 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 Así, no es el que haya creado la primera locomotora, pero sí una primera locomotora eficiente, más rápida, ¿no? Que aprovechó bien el vapor para mover pues sus ruedas. Listo. Entonces, pasamos. 4. A ver, tenemos acá 3 momentos de la Revolución Francesa, 3 periodos, y tenemos que relacionarlo con lo que sucedió en ese tiempo. A ver, Convención Nacional, Consulado e Imperio. A ver, recordemos que la Revolución Francesa se divide en 3 etapas. La etapa monárquica, donde están los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Ninguno de esos nos menciona. Luego viene la etapa republicana, donde está la convención, el directorio y el consulado. Y al final viene la etapa imperial, el del imperio napoleónico. Ya, entonces, la convención está en orden, ¿sí? La convención, pues, fue una etapa o un periodo radical de la Revolución Francesa. En cierto momento de la convención, los jacobinos o radicales tomaron el control, ¿ya? Liderados por Maximiliano Robespierre. Entonces, Robespierre y los radicales jacobinos implantaron un gobierno en Francia. ¿Qué gobierno? Pues el gobierno del terror, donde miles y miles fueron decapitados, acusados de ser opositores, enemigos de la revolución. Así que aquí va el punto 1, ¿sí? Por aquí, punto 1. El consulado. El consulado fue el primer gobierno de Napoleón Bonaparte. Recuerda que Napoleón Bonaparte gobernó inicialmente como cónsul, el primer cónsul de Francia. Después ya se convirtió en emperador. ¿Sí? Primero el consulado, luego el imperio. ¿Ya? ¿Y cómo fue que empezó el consulado? El consulado empezó, pues, cuando el mismo Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, un autogolpe. A eso se le conoce como el golpe del 18 de Brumario. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este punto se relaciona al consulado porque es lo que da inicio al consulado. ¿Ya? Al imperio no, porque el imperio todavía surge años más tarde. Así que por acá tendría que ser la 2. Ya, muy bien. Y el imperio entonces quedaría acá, ya que no hay otra posibilidad. A ver, recordamos que en Europa existía una, un sacro imperio romano germánico, ¿ya? Pero este sacro imperio romano germánico, o SIRG,
fue eliminado por Napoleón Bonaparte durante su imperio y fue reemplazado por una llamada Confederación del Rin, parte de Napoleón. Y después de la caída del Imperio Napoleónico, la Confederación del Rin fue reemplazado por la Confederación Germánica. Así entonces, los territorios alemanes fueron cambiando durante este tiempo, ¿no? Principios del siglo XIX. Así que ya tenemos la respuesta. Me están preguntando qué fue la Confederación del Rin o qué países integró la Confederación del Rin. ¿Ya? Repito, entonces el Sacro Imperio Romano Germánico o la Confederación del Rin que existió en tiempo de Napoleón Bonaparte, o luego la Confederación Germánica que va a existir después de la caída del Imperio Napoleónico, va a integrar a estados germánicos, a estados alemanes. Estos que más adelante se van a unir y van a dar vida a la Alemania moderna, al Imperio Alemán, que va a pelear en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la Confederación del Rin o la Confederación Germánica, estamos hablando pues de una suma de pequeños, y algunos eran grandes, estados alemanes que más adelante se van a unir para dar vida a Alemania. Bien, entonces tenemos ya la respuesta. Ajá, así es, han acertado algunos chicos, así es, 2, 1, 3. La C, así es, correcto. Marcamos la C. Ahí está. La última pregunta sobre el Imperio Napoleónico. A ver, dice, la invasión napoleónica se realizó bajo una estratagema por parte de Napoleón. Había llegado a un acuerdo con los españoles para invadir Portugal. A esto se refiere a cuando en 1808 Napoleón Bonaparte invadió España. ¿Sí? ¿Recuerdas con el pretexto de invadir a Portugal, que había incumplido el bloqueo comercial contra Inglaterra? Napoleón mandó sus tropas a invadir a Portugal y había llegado a un acuerdo con los españoles, con el rey Carlos IV de España, para que le permita a su ejército, al napoleónico, atravesar pues suelo español para invadir a Portugal. Pero durante esta campaña se produjeron varias circunstancias, ¿sí? El motín de Aranjuez, la aplicación de Bayona, que acá nos han puesto. Y lo que nos piden es ordenar cronológicamente. Y en historia, ya sabes que ordenar significa ir pues de lo más antiguo a lo menos antiguo. Bien, entonces, estos 4 acontecimientos que nos han colocado, ¿cuál fue el más antiguo? A ver, complicadito. A ver, los valientes que me den sus respuestas ya. Mm, A ver, hay un primer valiente. A ver, la B. La B me están diciendo. A ver, vamos a ponerle ahí una marquita. A ver, vamos a tomar en consideración la respuesta que algunos compañeros han dado, ¿ya? A ver, la B. Empieza con el punto 4. A ver, dice la firma del tratado de... qué difícil pronunciar este nombre. Este tratado ya fue el acuerdo por el cual España, con el rey Carlos IV, le va a autorizar a Francia, al Imperio Napoleónico, a cruzar su territorio. En efecto, todo empieza con este acuerdo, el permiso que España le da a Francia, ¿ya? Con el tratado de Fontainebleau, algo así, ¿ya? Disculpen mi desconocimiento del francés. Ya, muy bien. Entonces, las fuerzas francesas, perdón, están atravesando suelo español. Pero, ¿qué ocurre? Pues se produce el motín de Aranjuez. A ver, punto 2, correcto, el motín de Aranjuez.
Es decir, un levantamiento en España en contra de la presencia de franceses en el territorio español. Como esto lo había autorizado el rey Carlos IV, la protesta fue en contra del rey Carlos IV. Y quien promovió y aprovechó este motín fue el hijo del rey, el príncipe Fernando VII, que asciende a la corona gracias a este motín de Aranjuez. Ahora, ¿qué pasa después? Pues las tropas de Bonaparte invaden Portugal y de regreso ocupan también España. Y llevan prisioneros tanto a Carlos IV como a Fernando VII, rey de España, los llevan a Bayona, Francia, donde los esperaba Napoleón Bonaparte, quien les va a obligar a abdicar, a renunciar a la corona española. Y así Napoleón pudo darle la corona española a su hermano mayor, José Bonaparte, Pepe Botellas. Muy bien, entonces, 4, 2, 3. Ajá, la respuesta sí era la B. Muy bien, chicos, muy bien. Ya, así es. Y como ya España está dominada y los reyes de España están prisioneros en Francia, pues los españoles van a comenzar su guerra de liberación. ¿Ya? Y aquí mencionan una primera batalla por el cual la resistencia española obtuvo una victoria frente a los invasores franceses, la batalla de Bailén, donde inclusive participó José de San Martín, que años más tarde llegará al Perú. Muy bien, entonces la B, así es el orden. Estas preguntas cronológicas parecen difíciles, pero si uno recuerda, ¿no?, que un suceso es anterior o posterior a otro, con saber esto ya podríamos jugar con las alternativas. Jugar, no, podríamos utilizar nuestra lógica, ¿sí? Nos volvemos a Aristóteles, pues, y podemos ya tener una respuesta. Ok, entonces ya les he confirmado sus claves, chicos. Muy bien, vamos a dejar eso, ¿ya? Y tenemos ahora que resolver las preguntas que corresponden al siglo XIX. Ujú. Ahí está. Muy bien. Siglo XIX. eh, ya, el siglo XIX empezó en 1801, pero en sí el tema de hoy no arranca en el año 1801, ya que eh, los primeros años del siglo XIX corresponden a la última parte de la Revolución Francesa, a, al consulado y al imperio napoleónico, que supuestamente no vimos la semana anterior. ¿Ya? Así que más bien arrancamos este repaso del siglo XIX con el Congreso de Viena, allá en 1814, que da inicio a un periodo que llamamos la Restauración. ¿Ya? Así que el repaso abarca la Restauración, ¿no?, con la Santa Alianza, el Congreso de Viena, las revoluciones liberales, así que tenemos que recordar que fue el liberalismo, ajá, la revolución de 1830. Cuando vemos esta imagen, pues se nos viene a la cabeza la revolución de 1830, ¿no?, ya que se refiere a esto. Ya tenemos que recordar la revolución de 1848, tan preguntada, ¿no?, en el examen de San Marcos. Ya también recordar un poco de qué fue el nacionalismo y una consecuencia de esta, la unificación de Alemania. Las ideas obreras, las ideologías obreras, el socialismo utópico, científico, el anarquismo, ¿sí? Así es, la segunda revolución industrial, el imperialismo, causa, justificación, la era victoriana, la conferencia de Berlín. Entonces todo esto corresponde al repaso de hoy. Muy bien. A ver, entonces me voy a ubicar por acá para empezar a recordar, pues, ya estos puntos. Bien, a ver, entonces, el primer periodo a repasar del siglo XIX es la restauración
del absolutismo en Europa en la segunda y tercera década del siglo XIX. Específicamente desde 1814, 13 inclusive, hasta 1830, que no se ve por acá. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué le llamamos así? La restauración absolutista, porque recordamos que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, los reyes en Europa, las dinastías, las viejas dinastías, los Habsburgo, los Borbones, habían perdido eh, gran parte de su poder. En algunos casos habían caído completamente, como en Francia, donde la dinastía Borbón pues había sido sacada del poder con la decapitación de Luis XVI. Pero como Napoleón derrotó a distintos reinos en ese entonces, se cayeron también, pues, ¿no? Los reyes de Austria, Rusia, etcétera. Muy bien, pero cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado y su imperio se cayó, y con esto se derrumbó también todo lo que se había conseguido con la Revolución Francesa, entonces el poder de los reyes absolutistas regresó. ¿Ya? Por eso decimos que este periodo de la restauración empieza con la caída del imperio napoleónico. Y recordamos que el imperio napoleónico cayó dos veces. En 1813, derrotado en la batalla de Leipzig, la batalla de las naciones, que obligó que Napoleón Bonaparte en 1814 tenga que abdicar, renunciar, y fue llevado prisionero a la isla de Elba. Pero luego que escapó de allí y regresó a Francia, restauró temporalmente su imperio, el imperio de los 100 días, pero volvió a ser derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Esto fue obligado a abdicar nuevamente y fue llevado prisionero a la isla Santa Elena, de donde no va a salir, vivo al menos, ¿no? Y así, entre estas dos batallas, vemos pues la caída del imperio napoleónico. Ya después de la primera caída, ya es que empieza la restauración. En 1814 al 15, representantes de los distintos reinos europeos se encontraron en Viena, la capital de Austria, el Congreso de Viena, ya que ha sido varias veces pregunta de admisión. Creo que 4 veces San Marcos ha preguntado por el Congreso de Viena. Es uno de los más preguntados. Muy bien, ¿qué importancia tiene el Congreso de Viena? Pues que en ese lugar los presentes que representaban a los distintos reinos de Europa, sobre todo a los reinos que habían ganado la guerra a Napoleón Bonaparte, me refiero pues a los reinos de Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, pues ellos van a acordar dar su respaldo al retorno de los reyes o de las familias dinásticas que habían caído, habían sido derrocadas, como en Francia o en España, el retorno de los reyes, el retorno de las monarquías absolutistas. Por eso que el Congreso de Viena da inicio a la época de la Restauración. Pero lo que les tomó más tiempo a los presentes en el Congreso de Viena fue rediseñar las fronteras europeas. En efecto, el mapa europeo cambia, como ha sido pregunta de admisión un par de veces. ¿Ya? Unas fronteras en beneficio de los vencedores del imperio napoleónico, a Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra. ¿Ya? Fronteras que no le va a gustar a Francia, por ejemplo, ya que Francia va a perder todo lo que Napoleón Bonaparte había conquistado años atrás. Pero al menos conservó su territorio original. Bien, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, en 1815 se creó la Santa Alianza. Esta Santa Alianza fue un pacto de 3 monarquías absolutistas.
Austria, Prusia y Rusia. Tanta, ya que ellos decían eh, cumplir la voluntad de Dios. Tenemos a tres reinos absolutistas, cristianos, solo que en Austria son católicos, en Prusia son protestantes y en Rusia ortodoxos, pero ortodoxos, protestantes y católicos, todos son cristianos. Así que Dios les había dado el poder a los reyes, según sus ideas providencialistas, ellos van a defender la voluntad divina. Y para eso tenían que derrotar a cualquier nueva revolución que estalle. Una nueva revolución liberal tenía que ser aplastada por la Santa Alianza. Así que su objetivo va a ser la defensa del sistema absolutista. Muy bien, ahora todo esto, defender el absolutismo, defender el viejo orden, nos lleva al conservadurismo. ¿Ya? Tenemos que repasar también esta semana las ideas, el pensamiento político del siglo XIX. Empezamos con el conservadurismo. Como su nombre lo dice, el conservadurismo va a ser una doctrina que busca conservar el orden existente o la defensa del statu quo. ¿Sí? El statu quo es la situación existente. Hay que mantener, ¿no?, las cosas tal como están. Entonces, eh, los reyes de Austria, Prusia, Rusia, o Metternich, quien fue el que dirigió el Congreso de Viena, los que asistieron al Congreso de Viena, los que promovieron la Santa Alianza, los líderes de Europa en tiempo de la Restauración, pues mostraron esta postura conservadora, de que ellos querían que el absolutismo y todo lo que va con el absolutismo se mantenga. En otras palabras, que el antiguo régimen que había revivido con la caída del Imperio Napoleónico, pues sea lo que se mantenga, que se conserve el sistema. En cambio, el liberalismo va a ser el movimiento que va a buscar destruir el antiguo régimen y cambiar, ¿no?, este orden, establecer un nuevo orden. Así que el conservadurismo frente al liberalismo es el choque ideológico, político en estos primeros años del siglo XIX. Ya, por ejemplo, tenemos que en 1820 se produjo una revolución liberal en España. Un hombre llamado Rafael del Riego se levantó en armas contra el rey absolutista Fernando VII, obligándole a aceptar la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal de 1812. Esto era un movimiento liberal. Obviamente, los conservadores de la Santa Alianza van a oponerse a esto. España vivió 3 años el liberalismo. El año 20, 21, 22, España fue una monarquía de tipo constitucional, ya que el rey Fernando había aceptado la Constitución de Cádiz, esta misma que se creó cuando España estaba invadida por Francia, ¿no? Muy bien, pero la Santa Alianza mandó tropas que reprimieron el movimiento liberal español. La Santa Alianza derrotó ese régimen liberal y restableció el absolutismo, devolviéndole sus poderes a Fernando VII. ¿Ya? Entonces fue una revolución liberal que fracasó, esta revolución española de 1820. Bueno, algo positivo es que esto mantuvo a España muy ocupada y en ese momento Perú, pues, luchaba y proclamaba su independencia. ¿Sí? Así que los problemas internos de España nos favorecieron de alguna manera, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando España vio que perdía sus colonias, le pidió a la Santa Alianza que haga algo, que le ayude a recuperar sus colonias americanas. Sin embargo, Estados Unidos y otros, como Inglaterra, saltaron diciendo no, no, ahora América es de los americanos.
Y a esto lo conocemos como la doctrina Monroe, ya que James Monroe fue el presidente que planteó esta defensa inicial y que ahora que América ya se había independizado, bueno, habían partes que todavía estaban dominados, pero la mayor parte ya no, pues los europeos ya no debían intervenir en nuestros asuntos. Bien, entonces, recordando estas ideas, vamos a empezar a contestar las preguntas de la dirigida. A ver, ahí está. A ver, donde está Marcos, nos explican sobre qué fue el Congreso de Viena, restauró el absolutismo, combatió las ideas difundidas desde Francia, es decir, las ideas liberales que caracterizaron a la Revolución Francesa. Sus acuerdos liquidaron al Imperio Napoleónico. Ahí está quiénes eran las cabezas de la Europa de la Restauración: Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia. Las fronteras fueron modificadas. Muy bien, entonces todo eso para recordar que fue el Congreso de Viena y la época de la Restauración. Y nos preguntan ahora sobre si es verdadero o falso los enunciados siguientes. Así que vamos a eso. ¿Ya? A ver, me plantean que puede ser la B. A ver, veamos. A ver, el Congreso de Viena. Allí los asistentes buscaron erradicar los efectos de la Revolución Francesa. Erradicar los efectos de la Revolución Francesa. Pues por supuesto, eliminar todo aquello que la Revolución Liberal de Francia había generado para poder restaurar el absolutismo. Así que esto, en efecto, es verdadero. Comentaron el modelo político de la monarquía constitucional. ¿Monarquía constitucional? No, ya, monarquía absoluta será, ¿no? Acá mismo lo dicen, absolutismo. Monarquía constitucional es otra cosa, donde el rey reina pero no gobierna. Eso no lo van a defender en el Congreso de Viena. A pesar que Inglaterra, que era una monarquía parlamentaria, respaldó los acuerdos del Congreso de Viena, Inglaterra, pues, mantuvo su régimen parlamentarista. Inglaterra quería, pues, no ser la única moderna, digamos, con un Estado moderno, y que los demás se mantengan, pues, en el viejo régimen. Y así Inglaterra seguiría siendo la hegemónica. Así que esto falso. Fortalecieron los regímenes populares y democráticos. Ah, populares y democráticos, para nada, ¿no? ¿Qué democrático va a haber, pues, en una monarquía absolutista, ¿no? Nada, falso. Así que, muy bien, chicos, correcto. Ajá, me dijeron la B, correcto. Listo. Entonces, una pregunta de San Marco, ¿verdad? No es tan difícil. Muy bien, pasamos a la 2. Suena, la he visto por ahí. A ver, ponen un texto, un parrafito, y siempre me voy yo al final para ya contextualizar, pues, ya ubicarme sobre quién está hablando, en qué fecha. A ver, nos ponen 1815. 1815, pues, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Napoleón Bonaparte ya está derrotado y acaba de empezar, o ya empezó lo que hemos llamado el periodo de la restauración. ¿Sí? Cuando te ponen una fecha, es por algo, ¿no? Tienes que utilizar esta fecha. Estamos en historia, nos interesa, pues, ¿no? Los datos geográficos y cronológicos que nos den. Ya, muy bien. Este vizconde, Robert Stewart, fue quien representó a Inglaterra en el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena. ¿Ya? Este vizconde de este lugar impronunciable, allá en Inglaterra. Muy bien, ¿y qué es lo que nos dice? Dice, a ver, el acuerdo existente, acuerdo se referirá entre las potencias, un acuerdo entre potencias en este tiempo, 1815,
Ah, ya sé cuál es. La Santa Alianza. De acuerdo, es su única perfecta seguridad frente a las brasas revolucionarias. O sea que este personaje dice que la Santa Alianza va a servir a estos reinos para defenderse de las brasas revolucionarias, ¿ah? De esta gente, ¿no? Que se ha levantado y que se va a querer levantar nuevamente. Es la verdadera prudencia evitar las pequeñas discrepancias, así es, mejor hay que evitar las discrepancias entre cada, ¿no?, potencia europea y más bien permanecer unidos para mantener, para conservar, conservadurismo, los principios del orden social. Y nos mencionan el conservadurismo. Muy bien, a partir de este texto, ¿qué podemos afirmar sobre el autor, lo que se menciona? A ver, me están diciendo que la respuesta es la D, ¿ya? Como todos están de acuerdo, vamos a marcarla. A ver, y ahora confirmemos, a ver. Pues este hombre era un liberal, pues un liberal no se expresa de esa forma, no le llama brasas revolucionarias, pues, a las exigencias justas de la gente en ese tiempo. No buscan mantener el orden social. Los liberales van tras los cambios. Los liberales eran los revolucionarios en esa época. Así que Stewart no es un liberal, es un conservador, un absolutista. Obviamente el texto es anterior al imperio napoleónico, obviamente, pero el imperio cayó a principios del año 15 y esto puede que se refiera pues a posterior, además el imperio ya había caído antes, ¿no? En el año 13 en sí cayó el imperio. Lo del año 15, lo del Imperio de los 100 días, es solo pues ¿no? Una restauración pues muy temporal del Imperio Napoleónico. Y dice, obviamente, no, pues no, obviamente, no. Me ubicaría en tiempo de la restauración. Así que tampoco. Ajá, entonces la respuesta sí es la D. Es un defensor del absolutismo, por supuesto. El texto se redacta en pleno periodo de la restauración. Mm, ya, pleno tal vez no me gusta mucho, pero sí, mucho que la restauración es desde 1813, para otros 14, hasta 1830. Así que sí, estamos dentro de la restauración. Muy bien, dedito. 3. La Santa Alianza. Su creación fue impulsada por el zar de Rusia, Alejandro I. Él fue, en efecto, el promotor de la creación de la Santa Alianza tras la derrota de Napoleón Bonaparte. En efecto, una de sus características fue una de la Santa Alianza. Mm, Pues, ¿qué serían? A ver, ¿cuál es la respuesta acá en la 3, muchachos? Mm, A ver, John Techera nos dice que es la C. Ah, para otros puede ser la A. Vargas dice la A. A ver. mm, la Santa Alianza, hemos dicho, va a defender la monarquía absolutista, el absolutismo. ¿Ya? ¿Sabes? Aquí se ha leído muy rápido esto. Ya, acá no dice defender el absolutismo, dice defender la abolición del absolutismo. ¿Ya? Quienes plantean eliminar, abolir la monarquía absoluta en todas partes, pues son los liberales. Los liberales. Los liberales versus los absolutistas o conservadores. Pues no puede ser la C. ¿Ya? Que dice defender la abolición de la monarquía absoluta. Apoyar las revoluciones burguesas liberales. Obviamente, tiene nada que ver, ¿no? La Santa Alianza se creó para
derrotar las revoluciones burguesas liberales que se vayan a dar, ¿no?, en adelante, porque la burguesía de Francia deseaba volver a tomar el control del Estado francés y las burguesías de otros lugares buscaban hacer lo mismo, ¿no? Que la Santa Alianza debía evitarlo. ¿Ya? Muy bien, la respuesta es en efecto la A. Correcto, así es, Olaya, Castro, Vargas, correcto, la A. ¿Ya? Entonces es impulsar una alianza de carácter militar, así es, porque ellos van a formar ejércitos que puedan derrotar cualquier nueva revolución en cualquier lugar de Europa. Por ejemplo, cuando mandaron a los 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés, a España para derrotar a Rafael del Riego y devolverle su poder absoluto a Fernando VII, lo que hemos mencionado, la Revolución de España de 1820. Y esta alianza va a tener una justificación o un fundamento religioso, por algo la Santa Alianza, ya que ellos van a defender supuestamente la voluntad de Dios. Muy bien, ¿ya? Listo, entonces, esto sobre la restauración, de ahí vienen preguntas sobre el liberalismo y las revoluciones liberales. Muy bien. Brevemente, para recordar, a ver, revoluciones liberales. Fueron nuevas revoluciones que sacudieron Europa para poder acabar con el régimen absolutista, el régimen conservador que había caracterizado a la restauración. Son nuevas revoluciones promovidas por la burguesía, basados en la ideología liberal, que van a modernizar a Francia y otros estados en este siglo XIX. Ahí está, ¿no? Muy bien. Estas fueron luchas que se dieron en distintos estados europeos, pero en la mayoría de ellos fracasó. En cambio, donde sí triunfó, donde generó cambios importantes, fue en Francia. Así que nos vamos a ubicar en Francia. A ver, ahí está. Tenemos a la Revolución Francesa de 1830. Hasta este momento reinaba en Francia un absolutista, un rey llamado Carlos X de la dinastía Borbón, un hermano del decapitado Luis XVI, decapitado en la Revolución Francesa. Con la caída del Imperio Napoleónico, la familia Borbón había vuelto al trono francés. Y este Carlos X pretendía restablecer completamente el sistema absolutista, liquidando las últimas libertades eh, ciudadanas que existían en Francia, como la libertad de prensa. Entonces, en contra del absolutismo de Carlos X, se dio pues el levantamiento, la Revolución de 1830, en el que la burguesía liberal y los trabajadores, ¿no?, la gente del pueblo, se levantó pues para eliminar nuevamente la monarquía absoluta, como había ocurrido en la Revolución de 1789, en la toma de la Bastilla. Muy bien, a esto se le conoce también como las Tres Jornadas Gloriosas o la Revolución de Julio. ¿Y qué consecuencia trajo? Que a raíz de esta revolución, Carlos X huye de Francia y Francia va a tener esta transformación política. Deja de ser una monarquía absoluta y pasa a ser una monarquía constitucional, donde habrá un rey, Luis Felipe I, rey en este momento, pero su poder va a estar limitado por la Constitución. Así es. Entonces tenemos un régimen liberal en Francia a raíz de la Revolución de 1830. Luis Felipe fue conocido como el rey burgués, ya que este reinado va a favorecer
a la burguesía. El problema fue que el reinado de Luis Felipe favoreció solo a la gran o a la alta burguesía. Y la pequeña burguesía va a estar disconforme, porque ellos no tuvieron acceso a los cargos más importantes de la política francesa. Y el pueblo, menos. ¿Ya? Ni siquiera había un derecho a voto universal en la que cualquier, ¿no?, varón, que así sea pues de condición humilde, pueda votar. Así que pasaron los años y el gobierno de Luis Felipe, pues, fue un gobierno, se volvió un gobierno conservador, que ya no quiere continuar con los cambios, que no quiere el voto universal, que no quiere que más gente intervenga en la política francesa, ¿sí? Entonces, se va a producir en 1848 la Revolución Francesa de ese tiempo. ¿Ya? Y acá tenemos dos revoluciones liberales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en nombre de la igualdad ante la ley, en nombre de la libertad individual, se produjo esta revolución de 1848 que marcó la caída de Luis Felipe I, quien huyó de Francia. Fue el cambio político aquí. Esto fue pregunta de San Marcos, que dejamos la monarquía constitucional y ahora en Francia se estableció la Segunda República, así se le ha llamado. Segunda, ya que la Primera República fue creada durante la Primera Revolución Francesa. Esta es la Segunda República. ¿Ya? Y otro logro fue que se estableció el voto universal masculino. ¿Sí? Así que ya no importaba si tenías grandes propiedades o recibías grandes rentas, no importaba, pues todos los varones tenían derecho a voto universal, masculino. En cambio, antes tenías que demostrar tener rentas, propiedades, para que te permitan participar. Y así te excluían de la votación. Ahora el voto es universal. Y esto en nombre de la igualdad ante la ley. Son revoluciones liberales. Entonces aquí conviene recordar qué es esto del liberalismo. Pues una ideología burguesa que va a defender estos principios y otros más, claro. La libertad individual, que somos libres para producir, para buscar trabajo, para pensar, ¿no? Para publicar lo que queramos, para un conjunto de libertades, ¿sí?, que el Estado tiene que reconocerlos, y para eso las constituciones. Me preguntan si en esta igualdad se deben incluir las mujeres. Pues en esta época no se vio de esa forma. Claro, nosotros hoy hablamos de la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley, estamos asumiendo que se refiere pues a varón y a mujer, ¿no? Pero en este tiempo, siglo XIX, no. Ellos cuando hablaban de igualdad ante la ley, se referían a los varones. Claro, el machismo de la época, pues. No sería igualdad, pues sí, no era una igualdad completa, una igualdad entre todos los varones, pero no frente a las mujeres, ¿no? Cierto, ¿no? Eh, no habría una igualdad completa, entonces, entre todos. Ujú. Ellos hablan, pues, de que todos los ciudadanos son iguales. Y en efecto, todos los ciudadanos eran iguales. El problema era que la mujer no era ciudadana. Entonces, si los varones únicamente eran los ciudadanos, entonces sí había igualdad entre todos los ciudadanos. Pero es una manera de, bueno, ya, de dejar a un lado las exigencias justas de las mujeres, porque las mujeres hicieron igualdad en este tiempo. Pues no les van a hacer caso, ¿no? Ahí está. Tampoco todos los hombres, ¿eh? Porque habían esclavos todavía. En las colonias de Francia, todavía la población de origen africano era esclavo todavía en las colonias de Francia. No en la misma Francia, ¿no? Pero sí en sus colonias como en el Caribe.
Bien, pero al menos es un paso hacia la igualdad, hacia la libertad individual, ya que no será completo, pero ya se completará en el siglo XX, cuando las mujeres sean también incluidas pues en este concepto de igualdad, cuando ellas sean consideradas ciudadanas también. Claro, ¿no? En vez de decir que ya la igualdad y la libertad de todos los hombres, diríamos de todos los varones blancos, ¿no? Ya, pero no es políticamente correcto decir eso, ¿no? Pero en la práctica es lo que se vio, ¿no? Así es. En el siglo XX, cuando la población, los pueblos africanos de las colonias francesas lucharon por su libertad, porque también ellos eran libres, iguales. Allí los franceses se olvidaron de estas ideas de que somos iguales, libres, porque les interesaba mantener el control de esas colonias africanas y favorecerse pues económicamente. Cuando te favorece, levantas las banderas, ¿no? De la igualdad, de la libertad, pero cuando te perjudica, las rechazas, ¿no? La política como tal, ¿no? La política. Ya, pero repito, al menos un comienzo, ¿no? Al menos un comienzo. A ver, bien, como ahora República Francia, pues Francia eligió un presidente, y el primer presidente que tuvo Francia fue Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien ya había fallecido en este tiempo. Ya, muy bien, del 48 al 52 tenemos entonces la Segunda República, que fue un gobierno nada más, porque este mismo presidente Bonaparte dio un autogolpe, igual que lo hizo su tío Napoleón años atrás, y Luis Bonaparte se convirtió en emperador de los franceses en 1852, año en que nació el segundo imperio francés o el segundo imperio napoleónico. Y ya no le llamamos Luis Bonaparte, ahora le llamamos Napoleón III, su título de emperador. ¿Ya? Pero eso ya no es parte en sí de las revoluciones liberales, sino pues de un régimen donde se tiende a concentrar el poder nuevamente. Ok, por otro lado, se van a dar la unificación nacional de Italia y de Alemania en este tiempo, ¿no? De los años 60 y 70 del siglo XIX. Pues aquí también conviene recordar qué fue el nacionalismo. Decíamos que el nacionalismo es una ideología burguesa fundamentalmente que va a defender la autodeterminación de cada nación. ¿Qué significa esto? Significa defender que cada nación tiene el derecho a decidir su futuro político, ¿ya? Si esta nación, pues, está dominada por una nación extranjera, pues tiene derecho de liberarse, constituirse, pues, en una república independiente, como ocurrió con nuestra nación, ¿no? Con el Perú. O si una nación como la italiana en estos años estaba distribuida en varios pequeños reinos italianos, entonces ellos se veían como una sola nación, pero que se encontraban en varios estados, Piamonte, Nápoles, Venecia, Parma, Módena, etcétera, pues ellos tienen el derecho a decidir ser un solo estado, como en efecto ocurrió con los italianos y con los germanos, quienes van a unirse. Naciones que estaban divididas políticamente, que ahora se van a convertir en un solo Estado, el Estado italiano y el Estado alemán. ¿Y qué es una nación? Pues una nación ya se va a defender, ¿no? Con el nacionalismo, pues es aquella comunidad de personas que tienen vínculos. O sea, no es cualquier reunión de personas, ¿no? Tienen vínculos. Vínculos, por ejemplo, el idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza a la nación italiana? Pues que hablan italiano, ¿no? A los alemanes hablan pues alemán,
o vínculos históricos, ¿sí? Los italianos se consideran pues descendientes o herederos de los romanos, o vínculos culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, esta población se siente vinculada, ¿ya? Se sienten parte de una nación. El nacionalismo va a defender eso. Muy bien, entonces el nacionalismo promovió la unificación de Italia y de Alemania. La unificación de Italia formalmente se produjo en 1861, cuando se proclamó el nacimiento del Reino de Italia. Antes eran 7 reinos, pero estos reinos se unificaron en uno solo. ¿Ya? Esta unificación italiana la promovió uno de esos reinos italianos, conocido como Piamonte, Piamonte-Cerdeña, donde su primer ministro, el conde Cavour, algo así, fue pues el que gestionó, el que maniobró para que se produzca la unificación italiana. Lo mismo con Alemania, que era una suma de más de 30 estados, la llamada Confederación Germánica, pues impulsado por Prusia, que era el más grande en desarrollo, en poder de los estados alemanes. Prusia promovió la unificación alemana, logró absorber a los demás estados alemanes y convertirse pues en Alemania. En Alemania. ¿Ya? Ahí está. Uy, acabo de cometer un pequeño error. Ya, a ver, un ratito. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que he colocado malas flechas. Bueno, por ahora solamente voy a cruzarlos así, me van a disculpar. Luego lo arreglo y les envío ya para que tengan este resumen, si es que les interesa pues repasar de un resumen, del otro resumen que ya les he enviado, ¿no? Ya, que me doy cuenta que las fechas están mal, pues, o el orden que lo puse está mal. A ver, entonces, la unificación de Alemania formalmente se da en 1871, nacimiento de Alemania moderna, del Segundo Reich alemán. Esto promovido por el Reino de Prusia y por el canciller prusiano, el canciller de hierro, Otto von Bismarck. Muy bien. Y esto está bien así porque la unificación de Alemania se consolidó luego de una guerra. Luego de una guerra. En 1870 se dio la guerra franco-prusiana, en la que los franceses fueron derrotados por los prusianos y Francia tuvo que cederle a Prusia, Alsacia y Lorena. Prusia al año siguiente se convierte en Alemania al haber absorbido a los demás estados de la Confederación Germánica y Francia pues va a tener un deseo revanchista de recuperar dichos territorios. ¿Sí? Esto es una causa de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces, habiendo recordado estas cosas, vamos a las preguntas. A ver, la 4. Sobre el liberalismo. Tenemos aquí un texto sobre el liberalismo, ¿ya? Facio Fernández, Historia de las Ideas Contemporáneas. ¿Ya? Es un texto actual, así que el contenido es el que tiene que ayudarnos. Ahora, si ustedes ya saben qué es el liberalismo, saben sobre estas ideologías de la época, ya se pueden ir de frente a buscar la respuesta, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a leer un poquito, a ver. El liberalismo se caracteriza también por ser una teoría de los límites del Estado. Claro, frente al Estado absolutista, el liberalismo le pone límites al Estado. El Estado, pues, ¿no? Limitado, el poder de los reyes, el poder de los gobernantes limitado por algún documento, una constitución. A ver,
Es un intento de encontrar los medios a través de los cuales el Estado no pueda violar los derechos individuales de los ciudadanos, en abierta crítica contra la monarquía absoluta. Así es. Este es el liberalismo clásico, el liberalismo de Montesquieu, de Rousseau, ¿no? De Washington, de Jefferson, el liberalismo que surgió contra la monarquía absoluta, para poner límites al poder de los reyes o de otros regímenes como las repúblicas. ¿Ya? Los medios empleados, ¿cuáles son? Dice la representación política. Así es que la gente pueda tener representantes en el Estado a través de un parlamento. La separación de los poderes. Ujú, claro. El Estado de Derecho. Así es decir, que no se cumpla la voluntad del rey, sino de la ley. De la ley. Entonces, nos han dado ideas sobre qué defendió el liberalismo, qué atacó el liberalismo en esa época. ¿Qué podemos decir? A ver, el liberalismo fue el sistema político que está en discordancia con la soberanía popular. Discordancia, no. El liberalismo va a defender la soberanía popular. El pueblo es el verdadero soberano. El pueblo emana el poder que tienen los gobernantes. Así es, esto nos explicaba Rousseau, ¿recuerdan? En el contrato social. Así que, no. El liberalismo es la ideología política que promueve la supresión del Estado. Supresión. Acá dice ponerle límites al Estado, no suprimir el Estado. Y de toda forma de autoridad, de gobierno. Más bien, la B nos están hablando de el anarquismo, una ideología que sí plantea la eliminación completa de cualquier forma política. El liberalismo no, quiere que el Estado se mantenga, pero un Estado pequeño, ¿no? Con gobernantes cuyos poderes estén limitados. A ver, me dicen que debe ser dedo. A ver, la propuesta ideológica que busca romper con las ideas del antiguo régimen. Claro, que el antiguo régimen es la monarquía absoluta, la sociedad estamental, el feudalismo que todavía se mantenía en el campo. Así es. El liberalismo busca eliminar el antiguo régimen. Muy bien. La propuesta política que busca eliminar la desigualdad social por medios pacíficos. Busca eliminar la desigualdad jurídica, la desigualdad legal entre la gente, es decir, buscar que en la sociedad todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes, pero busca eliminar la desigualdad social, suena a que buscaría eliminar las clases sociales. Y esto no es de liberalismo, esto más bien es de el socialismo. Y por medios pacíficos a ese socialismo utópico. Utópico. ¿Ya? Muy bien, dedito. 5. A ver, tenemos pintura, esta pintura de Lacroix, no sé cómo se pronuncia, ya, de este pintor francés, y retrató pues ¿no? Que en esta pintura, por acá tal vez lo veamos mejor, representó, bueno, para empezar, se llama La libertad guiando al pueblo. Y la libertad es ella, ¿no? Esta mujer que ya tanto representa la libertad que pues no tiene problemas en mostrar, ya, en mostrarse, digamos. Y lo importante es que ella está llevando la bandera francesa, la tricolor, la que surgió en tiempos de la primera revolución francesa. Lleva un fusil y le siguen pues los revolucionarios, ¿sí? Algunos de una posición más elevada, otros pues, ¿no? Una posición más baja, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esta pintura, La libertad guiando al pueblo, representa la Revolución Francesa de 1830.
Bien, entonces regresando a la pregunta, aquí nos han puesto una interpretación, en sí hay otras interpretaciones. A ver, acá dice que en la pintura el autor retrató tres clases de obreros en París. El artesano, el que sostiene el fusil, que está aquí con sombrero de copa, el empleado el empleado de manufacturas, el que está detrás, y el temporero llegado del campo, a un campesino pues, que trabaja por temporadas, como ocurre bien por acá, que sería el que está arrodillado, dice, a los pies de la mujer que lleva la bandera tricolor. Así que nos están hablando de cuatro personas, la mujer y estos tres hombres. Ya, el que está tirado está mirando a la mujer. ¿Y por qué estará mirando a la mujer, no? Los cadáveres que aparecen en primer plano simbolizan el heroísmo del pueblo parisino. Ya, muy bien, a todo esto, ¿qué es lo que nos están preguntando? Luego de observar la pintura, indique en qué personaje se sintetiza mejor el ideal supremo de estas jornadas revolucionarias. Recuerden que a la Revolución del 30 se le conoce también como las tres jornadas revolucionarias. Pues, ¿qué personaje es el que mejor representa o el centro pues, de esto? Pues creo que la mujer, ¿no? Que representa la libertad que va guiando el pueblo. Curioso que en esta Francia machista que acabamos de mencionar, pues, donde a la mujer no le reconocen los mismos derechos que al varón, sea una mujer la que represente la libertad, ¿sí? La que sea la cabeza de la revolución. Bien, entonces, obreros, cadáveres, sería la B, por supuesto, chicos, la B. La alegoría de la libertad que va dirigiendo al pueblo. Ujú. A ver, a propósito, omitieron el título de la pintura, porque el título es básicamente la respuesta, la libertad, ¿no? Guiando al pueblo. Muy bien, entonces dejamos esta, pasamos a las 6. La revolución de 1848 en Francia significó la alianza de la burguesía y el proletariado. Claro, así es, en la revolución del 48 se unió la pequeña burguesía, descontenta porque la gran burguesía y el rey Luis Felipe I, pues, monopolizaban el Estado, ¿no? Y la pequeña burguesía estaba excluida. Podían votar, pero no podían asumir los altos cargos de gobierno. El proletariado ni siquiera podía votar. Cuando hablamos de proletariado, nos referimos pues a la clase obrera, a la clase trabajadora, ¿no? Pues ellos ni siquiera podían votar, porque por sus pocos ingresos o escasas propiedades, no cumplían con el requisito para poder votar. ¿Qué reclamaban ellos? Voto universal. Entonces, esta revolución se dio contra el rey Luis Felipe I para derrocarlo e implantar un modelo político más liberal, con voto universal. Entonces, ¿cuál sería un modelo más democrático? Pues, si no es la monarquía, la república. O bien, lo que nos preguntan es, ya, esta revolución se basó en ideales como. Acá hay que recordar, pues, que defendió el liberalismo, cuáles eran sus ideales. ¿Mm? No confundirlos, pues, con lo que ha planteado el socialismo, el anarquismo o lo que planteaban los conservadores. Bien, entonces aquí ya siempre he visto una discusión entre la A y la B. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Está por allí la respuesta? Claro, Urco, ¿no? Con saber el nombre de la pintura salía la respuesta, por eso lo omitieron, pues el nombre de la pintura anterior, ¿no? Ajá. Claro, pero el profesor Mendoza, pues en su libro, puso esta imagen, ¿no? Y todos lo conocemos, pues los de la PU, esta pintura. A ver, entonces, ¿la A o la B? ¿Cuál de los dos se acerca más
a lo que planteó el liberalismo. La revolución del 48 fue una revolución liberal. No han puesto el término liberal justamente para no ayudarnos. Han puesto que fue una revolución de la burguesía y el pueblo, ¿ya? Ahí está. A ver. ¿Qué es lo que marco yo? Marco la B. La defensa de los derechos y las libertades políticas. Allí ya está un ideal de liberalismo. La defensa de las libertades y derechos ciudadanos. ¿Por qué no la A? Que algunos ven como respuesta. Porque hemos hablado hace un momento de igualdad jurídica, pero dice igualdad jurídica y social. ¿Ya? Al separar el término jurídico del término social, yo asumo que se está refiriendo a cosas diferentes. Si no, no pondría el I social. El liberalismo busca la igualdad jurídica, sí, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, que sean iguales ante la ley. Es un principio del liberalismo. Pero igualdad social, creo que va por otro lado. La igualdad social, es decir, no basta con la igualdad ante la ley, sino hay que buscar una igualdad, eh, digamos, amplia, ¿no?, de la gente. Esta igualdad social, más bien, pienso que se refiere a la abolición de las clases sociales, que no existan las clases sociales. Y si es así, la igualdad social no es una propuesta del liberalismo, sino del socialismo, del socialismo, ¿ya? Y para abolir las clases sociales, el socialismo plantea eliminar la propiedad privada. Y ahí es donde chocan el socialismo con el liberalismo, porque el liberalismo va a defender la propiedad privada, ya que el liberalismo es una ideología burguesa, fundamentalmente, y la burguesía justamente es burguesía porque tiene propiedad privada, ¿no? Así que por el término social, no considero que la A sea la respuesta. Si fuera solo hasta jurídica, sería, ¿no? Pero lo social, ya no. En cambio, la B no tiene ningún pero. Bien, entonces, paso a la siguiente. En el siglo XIX se entendía por nación al conjunto de personas que habitan un territorio. Ya, pero esas personas tienen vínculos, hemos dicho, de idioma, de creencias, de cultura, de un pasado, etcétera. Porque si no, pues todas las personas de un mismo territorio serían una nación, pero no es así, ¿no? Nuestros vecinos venezolanos que nos acompañan, pues, en este tiempo, pues, se reconocen venezolanos, ¿no? No peruanos, pues, y a pesar que están habitando un mismo territorio, ¿no?, por ahora. Muy bien. Dice que esto se contraponía a las fronteras artificiales creadas por las monarquías. En efecto, ¿no? Es decir, ¿cuáles debían ser las fronteras? ¿Cuáles debían? Pues, si a ver, si en toda la zona central de Europa vivían germanos o alemanes, como le decimos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿no creen que las fronteras de Alemania deberían ser aquella que coloca en su interior a todos los germanos? Sin embargo, así no eran las fronteras, ¿ya? Habían germanos que se encontraban más allá, ¿no? O igual pasaba, italianos que se encontraban fuera de las fronteras de lo que va a ser Italia, y así. Entonces, las fronteras no indicaban en sí los límites de las naciones, sino, pues, como dice acá, fronteras artificiales creadas por las monarquías. Por eso van a producirse luchas nacionales en este siglo XIX, XX, inclusive hasta nuestro tiempo. Hay naciones
pues luchan, ¿no?, por la unificación o por separarse porque están integrados a otra nación o porque aún están dominados por una nación, pues, extranjera, etcétera. El nacionalismo está presente hasta el día de hoy, ¿no? Bien, ¿cuál es la respuesta en las 7? Allá, en las 7 lo que nos ponen es, eh, a ver, se entiende por nación al conjunto de personas. Ya, pues básicamente nos están planteando y qué es una nación. A ver, ayúdenme chicos. Dicen que es la B. A ver, Urco, Kevin, dice que es la B. Mm, les creo muchachos. Ahí está. Así es, hemos dicho que una nación, una comunidad soberana porque esta nación tiene derecho a la autodeterminación política, es decir, qué cosa va a hacer. Los peruanos decidimos ser una república, decidimos ser independientes, ¿ya? Y vamos a celebrarlo, pues, este año, el bicentenario, ¿no?, de esto que decidimos como nación años atrás. Bueno, no hay mucho que celebrar, pero ahí estamos. Una comunidad unida por la historia, unida por las tradiciones y otras cosas más. Correcto. Entonces sería B. Vamos a cerrar nuestras casas, lamentablemente, muchachos. De la vacuna todavía más es esperado. Muy bien, la 8 es sobre la unificación alemana. A ver, un proceso que empezó en 1864, dice, y finalizó en 1871, cuando ya nació el Imperio Alemán. A ver, marque la alternativa correcta. Aquí seguramente nos han puesto una serie de datos. Y la pregunta de datos puede que nos complique mucha información, ¿ya? Pero por otro lado, nos ayuda el que sabemos uno, eh, sabemos el otro y ya podemos llegar a la respuesta. A ver, decíamos que antes de que esté la unificación alemana, en el 71, existió una confederación germánica. Ahí está. Y en esta confederación, eh, germánica, habían 39 estados germánicos. 39. Los dos más fuertes, las dos cabezas, eran Prusia y, ¿dónde está el otro? Austria. Prusia y Austria. ¿Ya? Prusia con su capital Berlín y Austria con su capital Viena. Viena y Berlín querían ser la capital de la Alemania unificada. Pero como ninguno quería ceder frente al otro, van a rivalizar por el liderazgo en la Confederación Germánica. En cambio, acá en el punto 1 dice que Prusia se enfrentó a Dinamarca por el liderazgo de la Confederación Germánica. No, Dinamarca era otro reino. Con quien Prusia se va a enfrentar por el liderazgo de la Confederación Germánica va a ser con Austria. Con Austria. Por eso el punto 1 está mal. ¿Ya? Sería Prusia enfrentó a Austria por el liderazgo de la Confederación Germánica. ¿Está bien? 2. Bismarck promovió guerras externas. ¿Quién era Bismarck? Bismarck era el canciller de Prusia en ese tiempo, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores. Bismarck promovió guerras, en efecto, para conseguir el apoyo de los diferentes reinos de Germania. Sí, Bismarck estaba promoviendo la unificación de los distintos reinos germánicos que se alineen en torno a Prusia. ¿Y cuáles fueron esas guerras? Pues se dieron 3 guerras. La primera contra Dinamarca, la segunda contra Austria y la última contra Francia. Contra Francia. Y las 3 las ganó Bismarck, la ganó Prusia. Así que el punto 2 sí es correcto. El punto 3, antes que se dé la unificación, o esta guerra inclusive, dice que Prusia con el Zollverein logró la unión aduanera. En efecto, Zollverein es la unión aduanera.
es decir, una integración económica que van a tener los distintos reinos, distintos estados de la Confederación Germánica. Todo esto promovido por Bismarck, por Prusia. A quien no consideraron fue Austria, a quien Prusia quería sacar de la Confederación para que Prusia pueda controlar a los distintos estados germánicos. Así que unión aduanera, sí, la unión económica o comercial precedió a la unificación política. Rusia, no, de frente, dice, al vencer a Austria en la llamada Guerra de las 7 Semanas, Prusia logró sellar la unificación alemana. Es cierto que Prusia derrotó a Austria en la Guerra de las 7 Semanas. Es cierto. ¿Ya? ¿Y por qué pelearon? Pues, como decíamos, para quién iba a tener el control de los distintos estados de la Confederación. Prusia ganó. Pero esta victoria sobre Prusia no selló la unificación. Aún no. ¿Ya? Porque otro estado, Francia, se opuso a que Prusia absorba a los demás estados alemanes y gane tanto poder que rompe el equilibrio político entre las potencias europeas de esa época. Francia se opuso, en Francia estaba Napoleón III. Así que para que Prusia pueda sellar la unificación alemana, va a tener que pelear todavía contra Francia. Por lo tanto, el punto 4, no, todavía queda una guerra más, ¿ya? Después de la guerra contra Austria. Muy bien, Prusia, en la batalla de Sedan, en 1870, derrotó al ejército francés de Napoleón III. A esto le hemos llamado la guerra franco-prusiana del 70. Muy bien, entonces con esta victoria, Prusia se convirtió en Alemania. En el 71 se fundó el Imperio Alemán, que va a ser derrotado en la Primera Guerra Mundial. Así que 2, 3 y 5. Dedito. Vamos a la 9, sobre ideologías. A ver, vamos a repasar. A ver. Ya. A ver. Ideologías obreras. Así le llamamos al socialismo y al anarquismo. El socialismo dice, va a buscar la justicia social. Va a buscar una sociedad igualitaria. No esa igualdad ante la ley que defendía el liberalismo, sino una igualdad socioeconómica en la que no existan diferentes clases sociales, sino pues una sociedad igualitaria. Y para eso van a atacar a la propiedad privada para reemplazarla por una propiedad colectiva, una propiedad social o estatal. Así que los socialistas defienden la propiedad social de los medios de producción. De ahí el término socialismo. Ahora, para crear esa justicia social, ese orden igualitario, se puede utilizar medios pacíficos o violentos, el de la lucha de clases, en la que los obreros se levantan violentamente contra la burguesía. Acá encontramos la diferencia entre el socialismo utópico, que plantea medios pacíficos, y el socialismo científico, que plantea la lucha de clases. Claro, podemos llamar radicales a los socialistas científicos, ya que utilizan pues una vía más radical, ¿no? Como lo mencionan. Así es, ¿ya? Bien, en el socialismo utópico tenemos a Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, etc. Y en el socialismo científico, Carlos Marx, y más que veremos en otros temas. Ahí está. A esta ideología del socialismo científico le podemos llamar también el marxismo o el comunismo.
¿sí? Término que vamos a usar a partir de la Revolución Rusa, cuando hablemos, ¿no?, de la política en la Unión Soviética, el comunismo. Ahora, los anarquistas también plantean una sociedad justa. También ellos atacan la propiedad privada, pero la diferencia de los anarquistas está en que ellos consideran que con el éxito de la revolución, el Estado debe ser eliminada de manera total e inmediata. En cambio, los socialistas plantearon que el Estado debía conservarse. Marx explicó que tras la revolución el Estado debía existir temporalmente, pero un Estado controlado por el proletariado. Por eso le llamó la dictadura del proletariado. ¿Ya? Y después que se elimine la propiedad privada y desaparezcan las redes sociales, el Estado va a desaparecer, decía Marx. Así que los socialistas científicos defendían la existencia temporal del Estado, controlado por el proletariado. Bakunin decía no, ya, a ninguna forma de Estado, ni siquiera a la dictadura del proletariado, porque cualquiera que llega al poder termina volviéndose otro corrupto. Si no, tiene la política peruana pues para confirmarlo, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, las ideologías, y acá al costado tenemos a la segunda revolución industrial, que a diferencia de la primera, nos trae nuevas cosas, nueva fuente de energía, petróleo y electricidad, nuevas industrias, como la química o petroquímica, la farmacéutica, la automovilística, nos trae nuevas formas de organización del trabajo, el taylorismo, que va a promover una división del trabajo, y el Fordismo, que va a utilizar una cadena de montaje para aumentar la productividad, esto en las fábricas de automóviles de Henry Ford en los Estados Unidos. La segunda revolución nos trae nuevas potencias industriales. Alemania, Estados Unidos, Japón, haciendo que Inglaterra ya no esté sola, pues, como ocurrió en la primera revolución. Nuevas tecnologías, como la radio, el teléfono, el automóvil, el avión, etc. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos como para terminar con esto? A ver, acá tengo mi último cuadro de resumen sobre la época del imperialismo. Pues aquella época en que las potencias extendieron sus imperios coloniales. La Inglaterra tenía un imperio colonial, pero ahora, en el siglo XIX, este imperio va a crecer tremendamente, ocupando casi la cuarta parte del planeta, ¿no? Y así otras potencias buscaron también acrecentar sus imperios coloniales. Eh, Europa, pues, salió a dominar el mundo, ¿no? Sobre todo África, Oceanía, Asia, pero no solo Europa, también los Estados Unidos y Japón, que van a ser las nuevas eh, potencias que se suman pues a las potencias europeas. Así que cuando hablamos de esta época, nos centramos en Inglaterra. Y si hablamos de la Inglaterra de este tiempo, tenemos que mencionar a la reina Victoria, con un largo reinado desde 1837 hasta 1901. A esos años le llamamos la era victoriana, en la cual Inglaterra fue la potencia hegemónica. Y lo fue debido a que tuvo más colonias que cualquier otro estado en ese tiempo. Y el otro país que también logró tener un gran imperio colonial, el segundo más grande, Francia. Y uno de los promotores de esa expansión francesa en África, en Asia, fue Napoleón III, que dijimos se convirtió en emperador en 1852, hasta 1870-71, cuando ya el imperio es eliminado, debido a su derrota ante los prusianos en Sedan, y ya en el 71 vemos la Tercera República Francesa.
nuevamente Francia con presidentes, hasta que esta tercera república fue derrotada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, perdón. ¿Ya? Así que estamos colocando los periodos en la cual Francia se convirtió pues en el segundo más grande imperio colonial. Segundo, porque Inglaterra le superaba. También estoy destacando un par de cosas, tres cositas. Uno, la victoria de Inglaterra sobre China en la Guerra del Opio, que terminó la Primera Guerra del Opio en 1842. Inglaterra ganó Hong Kong por 150 años. En segundo lugar, la Conferencia de Berlín de 1885. En Berlín, la capital de esta Alemania, que había nacido hace poco, se reunieron representantes de los distintos estados europeos para ver los problemas que se habían suscitado respecto a la invasión de África. África era un continente enorme, donde había una población nativa que resistía, y los distintos estados europeos que avanzaban desde las costas comenzaron a chocar entre ellos por ampliar sus dominios en el África. Pero como había un África para todos, más bien, ¿por qué no conversar para evitar esas guerras entre ellos y más bien hasta aliarse para facilitar el dominio del enorme continente africano en la conferencia de Berlín? Entonces decimos que allí se consolidó pues el reparto de África. Y lo último, otra victoria de Inglaterra en este tiempo, la derrota de los Boers en lo que hoy es Sudáfrica. Los Boers eran colonos descendientes de holandeses que se habían establecido en el sur de África. Ellos fueron derrotados por los anglos sajones, que son los ingleses. Bien, entonces ya dejo esto, que luego les envío. Volviendo a las preguntas, a ver, tenemos todavía 10 minutitos para finalizar. A ver, muchachos. La 9 se refiere a las ideologías obreras. ¿Verdadero o falso? A ver. Ya tienen la respuesta los chicos. La C. A ver, puntito, a ver. La C, falso, falso. A ver. Saint-Simon, Fourier, Owen fueron representantes del socialismo científico. Científico, no. Científico eran Marx y Engels. Así que, vamos bien, esto es falso. Ay, ay, ay. Miren las alternativas. La primera, en todas es falsa. Entonces, ¿para qué ponen la primera? Pues, y es falsa en todas. Bueno, ya a veces cuando elaboramos preguntas, no nos percatamos de algunas cositas, ¿no? Esta pregunta no es mía, por si acaso. Ya. A ver, ya, más me dicen que es la C. A ver, veamos, punto 2. Los falansterios, para Owen, eran comunidades donde los hombres asociados trabajaban libremente, haciendo uso común de los medios de producción. No, en efecto, los falansterios eran comunidades donde los hombres trabajaban libremente, haciendo uso común de los medios de producción. Claro, esto era el socialismo en una pequeña zona, con un número limitado de personas. Era hacer un experimento de vida socialista, donde se compartían los medios de producción. Compartían, es decir, donde la propiedad colectiva, no la privada, sino la colectiva, se estableció. ¿Cuál es el problema de la 2? El que planteó los falansterios no fue Owen, un socialista utópico inglés, sino Charles Fourier, un socialista utópico francés. Entonces, Owen no encaja en la afirmación. Si dijera Fourier, esto sería verdadero. Hicieron a Owen a propósito para descartar esto. ¿Ya? Muy bien. Allá. Ya, pues ya estamos así. A ver, el anarquismo
se sintetiza en la frase ni Dios, ni patria, ni ley. Sí, así es una frase del anarquismo, ya que los anarquistas también se oponen a la autoridad religiosa, ¿sí? La autoridad política, las leyes. Bien, entonces esto es verdadero. La lucha de clases es el motor de la historia. Recuerden que el marxismo o socialismo científico defiende la lucha de clases como aquel medio para poder transformar a la sociedad. Que la lucha de clases es el motor de la historia. Recuerdan esta frase de Marx en el Manifiesto Comunista: la historia es la historia de la lucha de clases. Y el Manifiesto Comunista, pues, por supuesto, obra de Marx y de Engels. Así que, verdadero. O la ideología comunista, trabajadora, que va a tomar el poder con esta revolución que Marx, pues, planteaba. Y se va a abolir las clases sociales. ¿Sí? El liberalismo, pues, no promovía la eliminación de las clases sociales. En cambio, el socialismo sí. Por eso es más radical, ¿no? Y por eso va a generar, pues, temores entre la burguesía y sectores medios, y sectores bajos también. Muy bien, entonces, es correcto lo que me han planteado los chicos, es la C. Bien, la 10. A ver, sobre la segunda revolución industrial, una característica de esta segunda revolución es que Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Japón, y pueden colocar también Estados Unidos, Alemania y cualquier otro involucrado con la segunda revolución, a ver, sustentaron su desarrollo en la explotación del carbón y el hierro. Bueno, sí, van a utilizar el carbón, van a utilizar el hierro, pero esto ya desde la primera revolución. Nos están planteando una característica de la segunda revolución, o sea, algo especial que tenga la segunda revolución. ¿Ya? Muy bien, me están dando ya respuestas. En efecto, así es, ¿ya? Nos dice Castro, Urco, Ángelo Rivera, que es la C, y en efecto es la C. Así es. Impulsaron la industria manufacturera en los talleres. No, esto es una industria anterior, tradicional, donde en talleres, sin máquinas, solo con herramientas, los artesanos pues hacían manufacturas. En cambio, la industria moderna, que es la que trae esta revolución, es la que utiliza pues las máquinas, el maquinismo. En la segunda revolución, industria textil y metalúrgica. Bueno, sí hay industria textil y metalúrgica, por supuesto, pero esto ya proviene de la primera revolución. En cambio, el petróleo y la electricidad son fuentes de energía que empiezan a utilizarse a partir de la segunda revolución industrial, ya que van a poder ser aprovechados por nuevos motores, no por la máquina de vapor, sino por otros motores, motores de combustión, como el motor diésel, que antes de admisión, ya la conocemos. La segunda revolución se desarrolló a finales del siglo XIX en países como, nos preguntan por países. A ver, ¿en qué países se dio la segunda revolución industrial? Estados Unidos, Alemania, también en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, ¿ah? Podemos decir también en Holanda. O sea, todas pueden ser respuesta. Yo creo que esta pregunta, San Marcos debió agregarle la palabra principalmente, fundamentalmente. Ajá, para ya no tener ninguna duda. Así es, no tener ninguna duda. Ahora, ¿se ocurre esto? A veces tengamos que asumir, ¿no? ¿Qué cosa quiso preguntarnos? ¿Qué cosa quiso? Sí, ¿quiere decir la pregunta? La pregunta iba pues por los países donde primero o más desarrollo tuvo la segunda revolución industrial. Y estos son Estados Unidos y Alemania, la B. ¿Ya? Aquí era la intención del autor
a veces, ¿no? Hay que buscar qué cosa estaba en su cabeza cuando hizo la pregunta, ¿no? Hemos sacado una caricatura, se llama La carga del hombre blanco, en la cual pues este burgués, ¿no?, está siendo cargado por un trabajador. Y acá nos dicen el imperialismo. El imperialismo, ya sabemos, ¿no? Esta tendencia a dominar a estados débiles por parte pues, de los estados poderosos, desarrollados, poblados por gente blanca, ¿no? Entre comillas. Bien, es una caricatura donde ellos pues señalaban que su deber pues era llevar los avances de la civilización a los pueblos menos desarrollados de las colonias. Así que esta caricatura nos permite decir que el imperialismo buscaba mano de obra en los territorios dominados. Marcamos B. 13 es sobre la conferencia de Berlín, ¿ya? Para poder organizarse en la invasión del continente africano. Muy bien, estos acuerdos que ellos llegaron implicaron que para colonizar este continente, África, fue necesario pues, constituir alianzas y acuerdos diplomáticos. Ya llega el examen ya, así que apurémonos. Durante la era victoriana existieron diferentes formas de dominio, de dominación. Le llamaban dominio a aquella colonia que tenía autonomía interna. No era una colonia totalmente controlada como una, ¿no?, común, sino tenía autonomía interna. Esto ocurría con colonias donde había una fuerte población blanca de origen pues británico. Esto ocurrió con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda. Por eso en la 14 vamos a marcar dedo. Se caracterizaba por tener una amplia autonomía bajo la soberanía inglesa. De todas maneras, ellos consideraban, reconocían a, a la reina, ¿no?, Victoria como pues su reina. Y lo último, a ver, nos hablan del imperialismo de Estados Unidos. Estados Unidos no busca anexiones territoriales. Estados Unidos no fue a invadir África, a invadir Asia. Por América sí ocupó territorios, pero en otros continentes no mucho. Lo original de Estados Unidos, dice, es una forma de dominio más sutil, la diplomacia del dólar. Buscar dominar económicamente a otros. Y esto se vio fundamentalmente en América en este tiempo. Por eso vamos a marcar, a ver, la C. Se fundamentó en el control económico que ejerció sobre el continente americano. Bien, chicos, la próxima ya resolvemos la domiciliaria. ¿Sí? Listo, entonces nos quedamos aquí.